estimados alumnos, bienvenidos a esta última clase de Historia de la Filosofía Medieval. Hemos llegado finalmente al último seminario de la unidad 7, con lo cual cerramos este recorrido en el cual hemos tratado de analizar los hitos más importantes de la filosofía medieval, explicados por los autores que podríamos decir destacan sobre el resto. Ha sido un recorrido muy veloz, podríamos decir, sobre un periodo de tiempo demasiado extenso, tal vez. Comenzaron allá por marzo con la exposición de los primeros padres de la Iglesia, siglos primero y segundo, y estamos llegando aquí a la consideración de las ideas principales de este autor franciscano llamado Guillermo de Ockham, que vive y desarrolla su obra intelectual a lo largo del siglo XIV y que de alguna manera, al igual que Duns Scoto, se caracteriza por inaugurar varias de las líneas de pensamiento que van a ser desarrolladas con mayor profundidad en la filosofía moderna. De alguna manera, entonces, el pensamiento de Guillermo de Ockham se constituye un gozne sobre el cual, de alguna manera, se genera este quiebre entre la filosofía o el pensamiento medieval y el pensamiento moderno. De todas maneras, obviamente, todas estas ideas, y que de alguna manera, como les decía, hacen eclosión, tanto en Duns Scoto como en Guillermo de Ockham, y otros autores capaz de un menor nivel o de un menor despliegue conceptual, pero que también tuvieron su función relevante, decía, todas estas ideas obviamente se han ido desarrollando con el tiempo, eh, se gestan de alguna manera en el ámbito de las universidades medievales, y de alguna manera también terminan causando o generando cambios radicales, ayudados también por algunos hechos políticos, también algunos hechos sociales, que ya vamos a ir repasando un poquito en detalle en lo que sigue. Bien, por lo pronto entonces entremos en conocer a este personaje, a Guillermo de Ockham. ¿Quién fue Guillermo de Ockham? Bien, Guillermo de Ockham nació en 1288, justamente en Ockham, en el condado de Surrey, en Inglaterra. Estudia en la Universidad de Oxford, previamente se forma como fraile franciscano, al igual que Juan Duns Scoto. De esta manera, la tradición, digamos, de pensamiento en la cual se forma Guillermo de Ockham es una tradición de pensamiento, como decía, similar a la de Juan Duns Scoto. Similar en el sentido de que crece o con estas ideas de eh, podríamos decir, entre comillas, tomistas, con esta idea de que Tomás de Aquino, el pensamiento de Tomás de Aquino, estaba de alguna manera condenado o sospechado de haber contaminado, si se quiere, la teología con ideas filosóficas que podrían enturbiar o, digamos, poner en duda o ir en contra de la doctrina cristiana. ¿Mm? Bien, de todas formas, Guillermo de Ockham está en una línea un poco distinta dentro de lo que es lo que es la espiritualidad o el pensamiento, digamos, y la vida religiosa de los franciscanos. Em, Guillermo de Ockham se inscribió en una rama de los franciscanos que se conoció como franciscanos espirituales. Esta rama, un intento de renovación, si se quiere, de la orden franciscana, alegaba una observancia radical de la regla de la pobreza. Esto quería decir que para los franciscanos espirituales, la iglesia como tal, y particularmente la orden franciscana, o las órdenes en general, no tenían que poseer ningún tipo de bien material, absolutamente nada. O sea, la pobreza tenía que ser absoluta. Y esto a título de, digamos, de que si poseían riquezas, estaban yendo en contra directamente del Evangelio. Es decir, no era simplemente una opción, si se quiere, de mayor perfección, una búsqueda más perfecta si uno se desprende más del dinero, sino directamente de
que el dinero, no solo el dinero, sino las posesiones económicas, las estructuras, si se quiere, las infraestructuras, las casas, las catedrales y demás, todo lo que implicaba una posesión material era directamente perverso, no se tenía que ser absolutamente abandonado. Obviamente es una lectura radical de la regla de la pobreza, es una lectura radical de lo que implica la pobreza o el desprendimiento de los bienes materiales, y en líneas generales causó un conflicto interno primero dentro de la orden franciscana. Había franciscanos que no pensaban que la pobreza, que la regla de la pobreza tenía que ser tan drástica. Por ejemplo, pensaban que sí implicaba que no podía tener cada hermano, cada fraile, posesiones personales, digamos, no podían tener cosas suyas, pero sí obviamente la comunidad podía tener cosas, tenían que vivir de algo, tenían que comer, no podían simplemente o meramente vivir, digamos, de la limosna. Eh, pero que todos esos bienes obviamente no podían ser personales, no podían ser privados, sino que tenían que ser, en todo caso, comunitarios, tenían que ser propios del todo de la orden. Bien, en ese conflicto de alguna manera fue escalando en cuanto a la virulencia, principalmente por lo que les decía, porque por esta lectura, si se quiere, de los franciscanos espirituales con respecto a la pobreza y con respecto a la posesión de bienes. Entonces, como pensaban ellos que esta pobreza no era simplemente una cuestión de una opción, sino que tenía que ser respetada de manera evangélica, como mandato evangélico, el conflicto llega hasta el Papa. Y el Papa manda poner orden de alguna manera y que la línea de los franciscanos espirituales eh, obedeciera a digamos, al principal, digamos, de los franciscanos, que no era de la línea espiritual, y que entonces se sometieran a eso y dejaran de hacer tanto lío por el tema por el tema de la pobreza. Ese conflicto termina llevando, digamos, algunos franciscanos espirituales obedecen, otros no. Y lo interesante del caso es que es acá donde se mete la política. Porque quien se mete es Luis IV de Baviera. Luis IV de Baviera era un pretendiente a la corona imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, y que estaba en un conflicto en este sentido con el papado también, porque de alguna manera el papado prefería de alguna manera coronar a otro emperador, no a Luis IV. De alguna manera, la doctrina de los franciscanos espirituales le venía como anillo al dedo a Luis IV de Baviera. ¿Por qué? Porque Luis IV de Baviera pretendía quedarse con gran parte de los territorios que pertenecían al papado, que eran los estados pontificios. O sea, básicamente un problema político, o sea, un problema entre el Papa, en este caso como jefe de Estado, si se quiere, o rey o lo que sea, de los estados pontificios, y Luis IV de Baviera, que pretendía quedarse con esas tierras. En ese sentido, a Luis de Baviera entonces le conviene la doctrina de los franciscanos espirituales, porque justamente estaría de alguna manera diciendo que la Iglesia no debería tener ninguna posesión material y obviamente se lo quedaría Luis IV. Había un interés bastante económico en esto. Cuando de alguna manera se escala demasiado el conflicto entre los franciscanos espirituales y el Papa, los franciscanos espirituales son llamados, muchos de ellos, a comparecer ante el Papa para, de alguna manera, exponerlos en vereda, digamos, exponer sus ideas, que sus ideas sean contrarrestadas y mandarles que obedecieran en todo caso al superior de los franciscanos. En ese momento, varios franciscanos espirituales, entre ellos Guillermo de Ockham, pero también otros como Miguel de Cesena, se escapan de Aviñón y se van a la corte de Luis IV de Baviera y de alguna manera juran vasallaje, dicen que lo van a defender también y lo van a ayudar en su pelea con el papado. Un hecho importante en este sentido es que Miguel de Cesena, este otro franciscano, en esa huida se llevó el sello oficial de la orden franciscana, el sello con el que se daban los documentos oficiales de la orden franciscana. Eh, si pongámoslo en términos contemporáneos y un poco graciosos, es como que se robó la cuenta oficial de la escuela franciscana, de la orden franciscana. De esa manera, entonces, todas digamos, tenían de alguna manera la posibilidad de enviar comunicados, ¿cierto? Sellados con el sello oficial, si se quiere, de la orden franciscana,
de alguna manera como marcando que en realidad los franciscanos somos nosotros, somos los que nos escapamos, somos los franciscanos espirituales, somos los auténticos franciscanos, los otros no lo son. Y de alguna manera lo que implica llevarse el sello es eso, ¿no? Bien, en este periodo en el cual Guillermo de Ockham, junto con otros, queda bajo digamos, el amparo de Luis de Baviera, Guillermo de Ockham escribe muchas obras, la mayoría más ya bien de orden político, em, justificando obviamente el trono que reclamaba Luis de Baviera en contra del Papa, y en este sentido, Luis de Baviera llega a ordenarse, primero, a autoproclamarse emperador sin la presencia del Papa, sin que el Papa lo declarara emperador, se autodeclara emperador y acto seguido elige él mismo un Papa. Se arma él una suerte de concilio a su medida, y en ese concilio se elige un Papa, que fue Nicolás V, que obviamente no es un papa, digamos, o no ha quedado en la historia como papa oficial, sino que se lo conoce como un antipapa, es decir, un versus al papa, digamos, elegido en concilio, que es que el otro papa era Juan XXII, con el que justamente tenía conflicto con los franciscanos. Bien, en toda esta etapa, entonces, Guillermo de Ockham queda al amparo de Luis de Baviera. Lo curioso del caso es que Guillermo de Ockham igual nunca fue de ninguna manera condenado, no hubo una condena, no hubo una excomunión, no hubo nada. O sea, simplemente se fue, digamos, él, se escapó, estaría como declarado en rebeldía, pero no mucho más de eso. Y termina muriendo, sí, en Múnich, donde estaba la corte de Luis de Baviera, en el año 1349. En este caso, Guillermo de Ockham tuvo una vida un poco más longeva que Duns Scoto y que Tomás de Aquino, por ejemplo, que vivieron algunos años menos. Bien, entre las obras obviamente importantes, como todo buen medieval, obviamente comentó las sentencias de Pedro Lombardo, y tenemos eso. Tenemos unas cuestiones condivetales, unas cuestiones, digamos, unas discusiones con respecto a temas abiertos, que son siete condivetales, y también un comentario a los 8 libros de la física. Em, las ideas de Escoto, que están tanto en el comentario de sentencia como en los libros de la física, son muy interesantes en la medida en que muestran el desarrollo de su posición con respecto, una posición metafísica con respecto a los universales y la existencia individual. Esto es importante. A Guillermo de Ockham se lo llama el padre del nominalismo, ciertamente. Vamos a explicar un poquito por qué. Lo que piensa Guillermo de Ockham es, en primer lugar, que lo que existe, todo lo que existe, son solo individuos. Obviamente no existen los universales. Y esto, obviamente, a ustedes ya les suena, lo hemos visto, esta misma una postura similar, digamos, la hemos visto con Pedro Abelardo, en la discusión con los universales. Obviamente, entre Pedro Abelardo y Guillermo de Ockham han pasado muchas cosas, han pasado muchos autores, aunque incluso no haya pasado tal vez tantísimo tiempo, ¿no? Digamos, han pasado capaz 300 años. Pero obviamente todo lo que se desarrolló entre autor y autor, entre Pedro Abelardo y Guillermo de Ockham, todo lo que se desarrolló, digo, entre ellos, es ni más ni menos que la escolástica propiamente dicha. Y allí, en el marco de la escolástica y en el marco de la recuperación de las obras completas de Aristóteles, que se efectúa, como ya vimos, en el siglo XIII, la idea de el universal, de qué son los universales y cuál es su carácter ontológico, se va enriqueciendo de una manera exorbitante, particularmente por, justamente, la recuperación de los libros estrictamente filosóficos de Aristóteles, no meramente el Organon y parte del Organon, como en realidad conocía Pedro Abelardo, sino justamente los libros de física, los libros de metafísica, el de ánima, etc. Ese descubrimiento, esa recuperación implica que en el siglo XIII ya los autores medievales cuentan con una explicación completa de, por ejemplo, la doctrina heliomórfica, es decir, la doctrina de la materia y la forma, además de la teoría, obviamente, de sustancia accidente, y
A partir de ello, y sobre todo con el aporte de los comentaristas de origen musulmán, Avicena y Averroes, existe también en la Europa occidental del siglo XIII un desarrollo muy marcado de la idea de esencia y acto de ser. Seguramente han visto algo de esto en Tomás de Aquino. Entonces, cuando hablamos de universal y de individual, para una posición como la de Tomás de Aquino, el universal es algo que tiene fundamento in re, que tiene fundamento en lo real, pero que no existe en lo real en acto, pero sí en potencia. Lo cual es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquello que explicaba de una manera un poco compleja y pobre, podríamos decir desde el punto de vista conceptual, Pedro Abelardo, esta idea de que lo que yo concibo con el universal es el modo de ser, el estado de ser tal cosa, que puedo concebirlo abstractivamente porque yo puedo separar con mi inteligencia y demás. En Tomás de Aquino, por ejemplo, leído o leyendo a Avicena, Tomás de Aquino va a decir que lo que estoy concibiendo en definitiva en mi inteligencia no es otra cosa que la esencia, la forma que existe en lo real, que en lo real está individuada por sus principios de individuación, por los propios principios de individuación de la cosa, por la materia básicamente, pero en la medida en que mi inteligencia puede despojar la materia, puede eliminar la materia, ¿cierto? Entonces puedo captar esa esencia, esa forma liberada de los principios de individuación. Y si la capto liberada de los principios de individuación, entonces la estoy captando universalmente. ¿Mm? De modo tal que si yo conozco 3 perros distintos, yo sobre cada perro que yo conozco elimino el principio de individuación, que básicamente son las condiciones materiales que hacen que cada perro sea ese perro en particular, y lo que me queda es el principio que hace que cada perro sea perro. No este perro en particular, sino perro en general. Y eso es lo que yo estoy concibiendo y eso es el fundamento básicamente real que tienen los universales con los cuales nosotros conocemos y nos expresamos. Bien. ¿Qué es lo que pasa acá con Guillermo Ockham o qué es lo que va a decir? Bien, para Ockham, aún conociendo todo lo que ha dicho Tomás de Aquino y lo que se ha desarrollado en el siglo XIII y demás, para Ockham, de alguna manera, él va a volver a una postura anterior, a la postura, digamos, similar, cercana a la de Pedro Abelardo. Para Ockham solo existen los individuos y en el individuo todo es individual. No hay una naturaleza que esté individuada. No hay una naturaleza que sea universal en potencia existiendo en los individuos. Y que en todo caso la inteligencia libera de esa individuación para poder concebir el universal, digamos. No hay eso. Lo que hay son individuos. Con lo cual, no hay principio de individuación. No hay necesidad de un principio de individuación. No hay necesidad de que algo, un principio, una materia, esté individuando algo que es universal, una forma que es universal de suyo. Porque lo que existen en realidad son meramente individuos. Cada cosa es un individuo en sí mismo. Entonces, cada individuo es una unidad compacta e indivisa. No hay división interna, no hay distinción real entre principios dentro de la cosa. No hay distinción entre sustancia y accidente, no hay distinción entre esencia y acto de ser, estrictamente hablando. Todas esas distinciones para, digamos, Ockham, son distinciones de razón, son distinciones creadas por nuestra inteligencia, pero no son distinciones reales. ¿Mm? La única distinción real que hay es la distinción entre una cosa y otra cosa, entre un individuo y otro individuo. Esa es la única distinción real. Hacia adentro de la cosa, en la composición interna de la cosa, no hay distinción y por ende no hay composición, no hay unión de principios, hay unidad compacta e indivisa. Por ende, no hay una naturaleza individuada. No hay una naturaleza que esté individuada y que yo pueda conocer en universal, como decíamos recién. Entonces, repito acá, solo existe la distinción real y esa distinción real entonces se limita a la distinción entre cosa y cosa. Esto implica negar la distinción, digamos, de razón, o mejor dicho, negar el fundamento in re de la distinción de razón, y
negar algo que no hemos alcanzado a ver este año, que es la distinción formal, que es un modo de distinción creado por, o ideado, mejor dicho, por Duns Scoto, que para él, digamos, para Escoto, la distinción, por ejemplo, que existe entre forma, materia o entre los accidentes de una determinada sustancia, justamente para Escoto son distinciones de formas. Es como que, bueno, es algo que también propio de la tradición franciscana, ¿no? Cada individuo en realidad es una... es el efecto de una conjunción de formas, ¿cierto? Un ideomorfismo, si se quiere, múltiple, es el que da lugar a las distinciones que existen dentro del individuo. ¿Mm? No hay una sola unión de materia y forma, como sería en la tradición aristotélica un poco más fiel, materia prima, forma sustancial, digamos, sino que en cada pequeña particularidad que encontramos en las cosas, siempre hay una materia y una forma, hay un ilemorfismo, digamos. Bueno, esa idea es un poco remozada, si se quiere, un poco reelaborada, más elegantemente y más sosudamente, por Juan Duns Scoto, y es la distinción, o mejor dicho, la doctrina de la distinción formal. No vamos a entrar en mucho detalle en ese sentido, no se hagan problemas. Es para verlo con mucho detalle, y la verdad que en este año los tiempos no han dado para poder explicar todas estas particularidades tan impresionantes de la metafísica del siglo XIII y XIV. Bien, avancemos entonces. Bueno, como les decía recién, la distinción real entonces queda limitada a la distinción entre cosa y cosa, entre individuo e individuo. De alguna manera, la cosmovisión entonces metafísica de Guillermo de Ockham es una cosmovisión mucho más simple. Solo existen los individuos, la única distinción que yo puedo hacer es entre individuo e individuo, y quedará por explicar entonces, básicamente, cuál es el fundamento entonces de nuestro lenguaje. ¿Por qué nosotros le llamamos perro a tres individuos que para él son completamente distintos? Bien, entonces, lo que está negando, en definitiva, Guillermo de Ockham, es que las cosas tengan esencias, que haya, en definitiva, esencias que determinen el carácter de los conceptos que nosotros manejamos en nuestra inteligencia. Lo que está negando entonces es que haya un principio universal existiendo en potencia en las cosas, y que ese principio es el que tiene que ser actualizado para poder ser recibido en nuestra inteligencia. Si yo niego entonces la idea de la esencia, lo que estoy negando es la existencia de algo universal. Y esto es el núcleo de esta doctrina que llamamos nominalismo. ¿Por qué se la llama nominalismo? Bueno, básicamente por decir, o como de alguna manera por llegar a la conclusión de que las esencias, los conceptos que nosotros trabajamos, no son más que nombres que nosotros creamos para referirnos justamente a la realidad. Y esos nombres son, digamos, convencionales, son arbitrarios, digamos, se han generado en algún momento determinado, se han generado por la libre iniciativa de los seres humanos y han quedado como convenciones para poder entendernos entre nosotros, para poder explicar o comunicar la realidad que queremos comunicar. Pero no hay ningún fundamento en la naturaleza, no hay ningún fundamento extramental que fundamente o que me determine en todo caso a desarrollar esta serie de conceptos y desarrollar este tipo de lenguaje y no cualquier otro tipo de lenguaje. De alguna manera, lo que hace Guillermo de Ockham al negar que existan las esencias, que las cosas tengan esencias, es liberar el pensamiento de su atadura, de su adecuación a la realidad. La definición tradicional de verdad, también expresada por Tomás de Aquino en justamente el comienzo de su De Veritate, es que la verdad es la adecuación entre la inteligencia y la realidad. En ese sentido, la verdad para el ser humano va a implicar la adecuación, mejor dicho, la adecuación, sí, digo, de la inteligencia a la realidad. Es la realidad externa la que le tiene que dictar a la inteligencia nuestra
qué es lo que es verdadero, digamos. Es nuestra inteligencia la que tiene que adecuarse a la realidad, porque justamente nosotros no somos autores de la realidad, o por lo menos no somos autores de toda la realidad. Nosotros podemos crear arte, digamos, y en ese sentido, la realidad se amolda, porque nosotros la moldamos a lo que hemos pensado. Cuando pintamos un cuadro, hacemos una escultura, le damos forma a la realidad a partir de un proyecto que elaboramos en nuestra inteligencia. Pero en el punto, o desde el punto de vista de la ciencia, del conocimiento, es la realidad la que nos marca a nosotros digamos, lo que nos pone los puntos, la que nos marca los parámetros. Bien, lo que hace Guillermo de Ockham al plantear que no hay esencias es básicamente romper, si se quiere, la idea de adecuación entre la inteligencia y la realidad. Lo que yo puedo desarrollar, ¿cierto? Con mi inteligencia, lo que yo desarrollo en la ciencia, conceptualmente hablando, no tiene necesariamente vinculación con la realidad. Es una creación mía. Bien, entonces vamos a hablar un poco del nominalismo rápidamente. Obviamente, entonces, como veníamos diciendo, no hay un fundamento real para el universal. No hay una atadura que esté universal, que mi concepto universal tenga que tener en la realidad. Y esto implica que entonces los conceptos, los términos universales que yo utilizo para comunicarme en la ciencia son todos arbitrarios. Los hemos creado, los podemos crear nosotros, o hemos recibido un lenguaje y asumimos ese lenguaje y lo utilizamos, pero perfectamente podríamos cambiarlo. ¿Mm? Y en general lo cambiamos en la medida en que la economía del lenguaje lo requiera, o la necesidad de comunicarse de tal o cual manera lo requiera. ¿Mm? Porque en definitiva, el lenguaje es un instrumento mínimo, meramente de comunicación, pero que no tiene entonces un anclaje con lo real. Solo existen entonces individuos completamente distintos entre sí, y entonces los conceptos, digamos, que yo tengo en mi cabeza y que uno diría que son el conocimiento de la realidad, mmm, yo los he inventado. ¿Mm? O yo los he recibido porque alguien me los ha enseñado de esa manera. Pero no son, como les decía recién, una manera de ligarme directamente con la realidad. Simplemente es una manera de nombrar la realidad, y esa manera de nombrar podría ser reemplazada por cualquier otra. Entonces, obviamente, esta idea del nominalismo, esta idea de lo que implica digamos, esta idea metafísica de que en la realidad no hay esencias, va a tener un impacto en la idea del conocimiento, va a tener un impacto en qué es lo que conozco. Y acá déjenme hacer un brevísimo excurso, si se quiere. Esto es muy interesante porque uno puede plantear, de hecho, un montón de diferencias entre muchos pensadores, entre muchos filósofos con respecto al conocimiento, ¿no? Al acto de conocer, ¿no? Y tal vez una de las grandes diferencias que se manifiestan en la Edad Media es la idea agustiniana, digamos, del conocimiento por iluminación, que tiene una apoyatura, podríamos decir, filosófica en Platón y su idea de la reminiscencia, ¿cierto? Obviamente modificada, adaptada al pensamiento cristiano. Y por otro lado, en la otra vereda de enfrente, uno tiene en líneas generales, la idea abstraccionista del conocimiento, eh, por ejemplo, defendida por Tomás de Aquino, por los aristotélicos, digamos, y que obviamente está apoyada en Aristóteles, en la idea del conocimiento por abstracción, que está desarrollada, obviamente, que no es lo mismo, uno no va a encontrar el mismo rigor, el mismo rigor, las mismas ideas calcadas en Tomás de Aquino con respecto a Aristóteles. Uno de los temas en los cuales realmente no existe esto que por ahí se dice de pensamiento aristotélico tomista, ¿no? Tomás se inspira en Aristóteles en muchos puntos, pero se inspira en un montón de otros autores más y hace una doctrina del conocimiento mucho más rica, o por lo menos mucho más
variada, con aportes también de Avicena, de Averroes, de pensadores judíos también, como Isaac Israelí, Maimónides y demás. Es decir, realmente digamos, limitar el pensamiento, o mejor dicho, las influencias del pensamiento de Tomás de Aquino a Aristóteles, yo creo que es empobrecerlo. Con lo cual no estoy diciendo que sea verdadero, que sea absolutamente correcto, simplemente estoy diciendo que no es exactamente igual que el de Aristóteles. Eh, digamos, son pensadores que por sí mismos valen independientemente, es decir, son pensadores originales, más allá de que se inspiren o tomen ideas de algunos. Bien, entonces tenemos estas dos grandes veredas, ¿no? Por un lado el platonismo, agustinismo, por otro lado el aristotelismo abstraccionista, manifestado en varios autores. Pero el punto interesante es que estas dos líneas, que implican dos modos distintos de conocer, lo que las separa realmente no es tanto el modo de conocer, o mejor dicho, no es fundamentalmente el planteo por cuál es el modo de conocer. Lo que los separa en realidad es la respuesta diferente que le dan a la pregunta de qué es lo real. ¿Mm? Y pongamos el ejemplo, si se quieren, de una manera más sencilla, entre Platón y Aristóteles. Claro que Platón y Aristóteles difieren al explicar cómo se produce el conocimiento humano. Claro que Aristóteles tiene una idea abstraccionista, para el cual hay que partir de los sentidos para poder conocer intelectualmente, ¿no? Nada hay en el intelecto que no haya pasado a través de los sentidos. Claro que es así, pero es así porque Aristóteles tiene una idea distinta de lo que es la realidad con respecto a Platón. No es que Platón no haya conocido o no se le haya ocurrido pensar en una idea de la abstracción, en la posibilidad de un conocimiento abstractivo. Es que para Platón un conocimiento abstractivo sería absurdo. ¿Para qué yo tendría un conocimiento abstractivo si pienso que lo material es sombra? Si pienso que el mundo material es una caverna, si pienso que el mundo material no es lo real, sino que es una ficción, y que lo real está en el mundo de las ideas. Entonces, ¿para qué voy a tener un conocimiento abstractivo si eso no es lo real? ¿Mm? El gran punto, la gran divisoria de aguas entre Platón y Aristóteles está en la consideración de lo que es la realidad, de lo que es auténticamente real, porque lo auténticamente real es lo que tiene que ser objeto del conocimiento intelectual. Entonces, porque Platón piensa que lo real es el mundo de las ideas y que lo sensible no es auténticamente real, entonces no tiene sentido el conocimiento abstractivo, y lo que tiene sentido, obviamente, es la reminiscencia, es el recordar, ¿cierto? Lo ya visto, la idea, lo que he visto en la vida anterior antes de caer en este cuerpo. Y para Aristóteles, como lo real, lo auténticamente real, es lo que me rodea, es también lo físico, aunque también exista formas sustanciales sin materia, puedan existir, digamos, y existen los seres celestes, los cuerpos celestes y demás. La realidad también es física, y por ende también tengo sentidos, y tengo que demostrar y tengo que explicar el conocimiento intelectual también a partir de los sentidos. Tengo que involucrar los sentidos, lo sensible, la sensibilidad, digamos, y la materialidad en la explicación del conocimiento intelectual. Bien, entonces, siempre que hay una diferencia, siempre que se manifiesta una diferencia entre los modos de conocer, es porque previamente hay una diferencia en el modo de concebir lo que es la realidad, en el modo de decir, de valorar qué es lo auténticamente real. Bien, cierro el paréntesis acá para volver a Guillermo de Ockham. Es su planteo metafísico referido a los universales, en este caso, el nominalismo, o sea, su idea de que no existen esencias presentes en las cosas, sino que las cosas son absolutamente individuales, la que va a implicar una modificación entonces con respecto a la doctrina del conocimiento intelectual de la realidad. ¿Bien? Y lo que va a hacer Guillermo de Ockham en este sentido es reducir el conocimiento intelectual a dos facetas, a dos modos de conocimiento que van a ser diversos entre sí y que sobre todo va a implicar digamos, un cambio en el sentido, sobre todo, del conocimiento abstractivo, que nos va a permitir entender
¿Por qué es tan distinto la abstracción de la que nos hablan los pensadores del siglo XIII, particularmente Tomás de Aquino, por ejemplo, con respecto a lo que hoy entendemos por abstracción? Con respecto a lo que hoy entendemos por conocimiento abstracto. Vamos a eso. Bien. Intuición y abstracción, les decía, son dos modos de conocimiento distintos. ¿Qué va a decir Guillermo de Ockham en un texto que ustedes van a poder, ya está subido ahí al aula virtual? Son dos tipos de conocimiento que dice se diferencian en ciertas facetas, pero coinciden en una faceta en particular. Dice, ¿cuándo coincide el conocimiento intuitivo y el conocimiento abstractivo? Bueno, cuando abstractivo se refiere al conocimiento del concepto abstracto. Por ejemplo, cuando yo estoy pensando en lo que implica mi concepto de perro, como decíamos recién. ¿Qué implica el concepto de perro para mí? Bueno, el concepto de perro para mí implica el concepto de un animal vertebrado, canino, doméstico, con, digamos, pelaje, que puede ser pelaje largo o pelaje corto, depende de las razas, que sirve para, depende de las razas, a veces sirve para tareas de pastoreo, O sea, ¿qué implica mi concepto de tal cosa? Bueno, allí dice se confunden o coinciden el conocimiento abstractivo y el conocimiento intuitivo. ¿Por qué? Porque lo que estoy conociendo mediante el conocimiento que estoy haciendo de ese concepto es conocer o formar una imagen común a muchos y conocer de qué se trata esa imagen. O sea, lo que estoy conociendo, estrictamente hablando, es esa imagen común a muchos que yo he armado. Y esa imagen común a muchos es una fictum, es una ficción, es una idea mía, ¿cierto? Y en tanto es una idea mía, es un singular. O sea, es algo que existe en mi inteligencia, es algo que existe en mi cabeza, pero que existe porque yo lo he creado, porque yo lo he generado. Por eso es un fictum. Es una ficción y es un factum, es algo hecho por mí. Y es singular. Entonces, en ese caso, coinciden el conocimiento intuitivo con el conocimiento abstractivo. Pero acá viene lo interesante, que es ver cuándo se diferencian conocimiento intuitivo y abstractivo. ¿Por qué decimos que son dos conocimientos distintos? Y aquí es donde vamos a ver la novedad que implica la idea de conocimiento abstractivo en Guillermo de Ockham. ¿En qué se diferencian? ¿O cuándo se diferencian conocimiento intuitivo y abstractivo? Se diferencian en lo que respecta o cuando el conocimiento está versando sobre las cosas singulares que están fuera de mí, sobre las cosas extramentales, sobre la realidad externa. Es decir, no sobre los singulares, digamos, que yo predico de muchos que están en mi inteligencia, ¿cierto? Sino cuando yo estoy haciendo referencia a los, digamos, a los individuos que están fuera de mí. En ese sentido, intuición es un conocimiento, ¿cierto? O es, mejor dicho, el conocimiento de la cosa, del individuo, en su existencia o no existencia. Es el conocimiento, ¿cierto?, más real que podemos tener. Y por conocimiento real implica conocer la cosa con todas sus particularidades y contingencias. Es el conocimiento que yo tengo de justamente el perro individual que tengo aquí enfrente. Ese tipo de conocimiento. Por eso ese conocimiento me da a mí la valoración de que esa cosa que estoy conociendo existe o no existe. Es un conocimiento profundamente real porque me pone en contacto precisamente con lo único que existe, que son los individuos. Y me da justamente razón y me da evidencia de la existencia de esa cosa, de esa cosa tal como es, con todas sus particularidades, sus contingencias, su accidentalidad, con toda su facticidad, su hecho, el hecho, digamos, de que es, en definitiva. Entonces, el conocimiento intuitivo es el conocimiento de un particular, contingente y presente aquí y ahora.
En cambio, el conocimiento abstractivo es un conocimiento, o sea, el conocimiento abstractivo de lo que está fuera de mi mente, es un conocimiento que es, o que funciona, mejor dicho, suprimiendo la existencia y la contingencia de lo que estoy conociendo. ¿Mm? Es el conocimiento que en definitiva me va a llevar a generar, obviamente, el fictum del que hablábamos recién, el concepto. Entonces, cuando yo me encuentro con un perro, de alguna manera queda en mi inteligencia la impresión del perro que he conocido, pero para llegar a formar la idea de perro, ¿cierto? Ese concepto perro del que veníamos hablando, tengo que suprimir cosas. ¿Mm? Tengo que suprimir justamente particularidades, contingencias, accidentalidades, todo lo que hace existir a ese perro como ese individuo concreto. Entonces, en la medida en que yo conozco suprimiendo esas características, esas realidades, lo que estoy haciendo es generar un fictum, ¿cierto? Que no es más que una generalización, que no es más que una, podríamos decir, una simplificación del propio conocimiento del perro real para formar una imagen que en todo caso pueda ser predicada de muchos perros. ¿Mm? Fíjense, parecería que es muy distinto, a ver, es muy similar en realidad la posición de Guillermo de Ockham a la que vimos en su momento con Pedro Abelardo, ¿no? Y por alguna razón, y tal vez yo creo un poco por esto, a veces a Pedro Abelardo se lo relaciona mucho con el nominalismo, ¿no? Como que Pedro Abelardo hubiese sido el primer nominalista. Es una posición válida. Hay autores que la defienden. Yo creo que Pedro Abelardo, de alguna manera, tiene la ventaja, podríamos decir, o tiene la salvedad de que no conoce las obras de Aristóteles como vimos en su momento. Al no conocer las obras de Aristóteles plenamente, lo máximo yo creo que lo que puede llegar a formular es un poco la doctrina, ¿no?, del modo de ser, del estatus, para como fundamento, digamos, del universal. Pero yo creo que él está buscando un fundamento universal. En cambio, Guillermo de Ockham ya conoce a Aristóteles y ya conoce a muchas obras de muchos filósofos que han trabajado sobre las obras de Aristóteles y que han fundamentado justamente el universal en la esencia de las cosas, ¿no? En la forma sustancial o lo que sea. Entonces, es como que lo que está haciendo Guillermo de Ockham es mucho más consciente al quitarle al universal el fundamento real, al pensar que el conocimiento abstractivo no es conocimiento de una esencia, sino que es conocimiento, o mejor dicho, formación de una mera generalización a partir de un ente concreto, ¿no? Eh, es un mero suprimir individualidades para que me quede un concepto, una idea generalísima en la cual puedan entrar todos los perros. ¿Mm? Entonces, si yo mi concepto de perro digo que perro es solo aquel que tiene pelaje corto, entonces todos los perros de pelaje largo, todos los bichitos, les tendré que poner otro nombre. O tengo que modificar mi idea de perro, para que puedan entrar todos los que llamo perro en esa definición. Pero en definitiva se trata siempre de un fictum, de algo que yo he generado, de algo que yo he creado. No hay una naturaleza que haga que todos esos bichos, a los que llamo perros, sean perros y sean digamos, de tal o cual manera. No hay una esencia. Lo que hay son individuos que se parecen entre sí, pero que también se diferencian en muchas cosas, y entonces lo que yo hago es suprimir las diferencias para generar un concepto que los abarque a todos. ¿Mm? Y eso es el conocimiento abstractivo. ¿Mm? Y en el fondo, si uno se fija, esa es un poco la idea que luego se va a desarrollar a lo largo de la Edad Moderna y que va a llegar hasta nosotros de conocimiento abstractivo. Cuando alguien dice, no, esto que está diciendo la persona es muy abstracto, es muy general, se entiende, no, tiene poco fundamento real, en definitiva. ¿No? Esto que estás diciendo, no, estás discutiendo en abstracto, estás discutiendo, ¿no? Y para los medievales, para un Tomás de Aquino, para un medieval del siglo XIII, el conocimiento abstractivo es conocimiento de lo real, y de hecho es el conocimiento científico, es abstractivo, precisamente. El conocimiento más real de todos es abstractivo. Lógicamente que existen los individuos y que luego de haber conocido la naturaleza tengo que volver a los individuos y reconocer esa naturaleza que yo he concebido en cada uno de los individuos. Digamos, no tengo que olvidarme de que también conozco a través de los sentidos y también conozco la realidad sensible. Pero
Lo importante acá es que el conocimiento abstractivo es un conocimiento precisamente de lo más real. Y esa es la idea que empieza a cambiar con Guillermo de Ockham. Para Guillermo de Ockham, el conocimiento abstractivo no es un conocimiento de lo real, si existe o no existe, de la realidad tal cual es. Para Guillermo de Ockham, el conocimiento abstractivo es un conocimiento es una generalización, y esa generalización es arbitraria en definitiva. Y esto es importante, es arbitraria. El propio sujeto es el que va de alguna manera marcando qué es lo que es importante poner o no poner en un concepto para abarcar o no abarcar cierta cantidad de cosas. De alguna manera, y esto también lo pongo entre varios paréntesis y corchetes y todo lo que le quieran poner para resaltarlo como que es provisorio, de alguna manera empieza a aparecer con Guillermo de Ockham una idea muy marcada del sujeto que conoce como, de alguna manera, causa de lo que se conoce. Es el sujeto el que va determinando, en definitiva, los conceptos, el que va poniendo de alguna manera la definición de las cosas. Y no es la inteligencia la que está reconociendo lo que es la realidad, sino que es la inteligencia la que está interpretando la realidad, interpelándola a la realidad y tomando la realidad y formando conceptos, digamos, a manera de un artista. Armando mi generalización, lo que yo de alguna manera creo que es la realidad, y no descubriendo lo que la realidad es en sí misma. ¿Esto quiere decir que Guillermo de Ockham es el primer pensador moderno? No, ciertamente no. Hay un montón de salvedades y un poco ya hablamos de Juan de un Sescoto lo mismo. Hay ciertas ideas de la parte moral de Juan de un Sescoto que se ven, por ejemplo, en un Emmanuel Kant. Sí, pero no, eso no quiere decir que de un Sescoto sea moderno. Él sigue siendo un medieval, él sigue pensando en términos medievales con respecto a la relación entre fe y razón, por ejemplo, un montón de cosas. Pero sí que hay ciertas ideas filosóficas que uno las va a ver, de alguna manera empieza a ver a estos autores y va a ver a dónde llegan. Y uno ve que van a llegar y que van a desarrollarse claramente en la modernidad. Esta idea, por ejemplo, tan propia de Ockham, de que solo existen individuos y que los individuos son realidades compactas, uniformes, sin distinciones en el medio, en su interior y demás, es una idea que se asemeja bastante, ¿no?, a la idea de las mónadas en Leibniz, de la realidad monádica. ¿No? Las cosas son individuos, son núcleos, de alguna manera, que no tienen en sí ninguna universalidad que está concretizada, ninguna universalidad que está individualizada. Las cosas son individuos en sí mismos, no hay principio de individuación. Bien, volvamos a Ockham y cerremos entonces la clase de hoy. Este conocimiento abstractivo entonces supone previamente el conocimiento intuitivo. Este conocimiento intuitivo es, por ejemplo, el conocimiento sensible es un conocimiento claramente intuitivo. Que sea intuitivo implica que justamente en el mismo no hay mediación, no hay pasos, no hay razonamiento, sino que es conocimiento, podríamos decir, casi instantáneo de la realidad. Cuando yo veo algo, veo ese algo que está, sé que cuando lo veo, sé que existe, sé que inmediatamente el color que tiene 4 patas, cola, oreja, ladra, y digo que es un perro. Eh, entonces, digo que es un perro, y al decir que es un perro, yo lo que estoy haciendo es aplicar un concepto que estoy formado abstractivamente luego de que conocí varios perros y logré formar ese concepto, ¿bien? El concepto perro es fruto del conocimiento abstractivo, pero para poder formar eso, primero tuve que haber conocido varios perros mediante mi conocimiento intuitivo. Es decir, tuve que haber tenido experiencia intuitiva de varios individuos, de varias cosas semejantes, varios bichos semejantes, a los que luego yo les puse el mote de perro, digamos. O alguien me enseñó que se llaman perros, básicamente. Pero que quede clara entonces esta diferencia. El conocimiento intuitivo es un conocimiento instantáneo y me da conocimiento instantáneo de lo que es la cosa con todas sus particularidades, con su existencia. Yo cuando veo algo, cuando escucho algo, sé que eso que escuché, sé que eso que vi existe, es así. Y el conocimiento abstractivo, en este caso el conocimiento de los conceptos, es un conocimiento que se ha formado, que ha elaborado la inteligencia a posteriori, digamos, que lo ha elaborado a lo largo del tiempo, a partir de varias experiencias intuitivas.
Bien, estos entonces son los dos conocimientos, los dos tipos de conocimientos que hay en Guillermo de Ockham. Bien, consecuencias de estas ideas. Bien, la primera consecuencia de estas ideas de Guillermo de Ockham es que, la primera digo, lo único que se conoce realmente es el singular, lógicamente, porque solo existen los singulares. La realidad queda limitada para Guillermo de Ockham al conjunto de entes singulares. La realidad para Ockham no pierde toda esta, si se quiere, toda esta riqueza metafísica de los coprincipios, tan propia, digamos, sobre todo en cualquier corriente aristotélica, ¿no? Materia, prima, forma sustancial, sustancia, accidente, acto, potencia. Es decir, todos estos coprincipios que confluyen justamente para generar esta realidad diversificada y demás, para Ockham no son más que ficciones, son elementos, digamos, producidos por la razón humana en su carácter abstractivo, pero que en realidad no dicen nada valga la redundancia, de lo real. Lo real es lo singular, y lo singular es compacto, monádico, por decirlo de esa manera. No hay coprincipios. Todos esos coprincipios de los que habla Aristóteles en las categorías y demás, son ficciones humanas. El conocimiento entonces intuitivo es el único conocimiento propiamente real. Conocimiento intuitivo, es decir, el conocimiento, digamos, que en el caso nuestro, digamos, es el conocimiento sensible. Y esto es importantísimo, porque Ockham, recuerden, se ha formado en Oxford, y lo que va a empezar a desarrollarse con muchísima fuerza en Europa occidental a partir de estos años, sobre todo ya del siglo XIV y siglo XV, es el Estatuto de la Ciencia Moderna. Y ustedes saben, o ya van a empezar a ver seguramente, que digamos, el gran estatuto de la ciencia moderna implica justamente la absoluta necesidad de la experimentación y de que todo aquello que se considera científico, en definitiva, y un poco también ha llegado hasta nosotros esa idea, todo lo que se considera científico es lo que de alguna manera es experimentable. Lo real es lo que se puede experimentar con los sentidos. Lo demás es metafísica. Lo demás es abstracto. Lo demás es poesía. Lo demás, no, pero no es ciencia. Entonces, ¿esto quiere decir que Guillermo de Ockham piensa que la ciencia solo es la ciencia física? No. Repito, Guillermo de Ockham sigue siendo un medieval en muchos aspectos, ¿no? Sigue teniendo ese espíritu medieval. Pero esta idea, la idea de pensar que el conocimiento intuitivo es el conocimiento, el único conocimiento, digamos, de lo real, pone las bases, básicamente, del desarrollo de la ciencia moderna y, sobre todo, de el pensar que la ciencia solo es la ciencia física, la ciencia que tiene contacto, ¿cierto?, con los sentidos, con lo que se puede experimentar, con lo que se puede, de alguna manera, de lo que entra, si se quiere, a través de los sentidos, y que cualquier cosa que trascienda, ¿cierto?, del conocimiento sensible, de los sentidos, entonces no es científico, es otra cosa, ¿no? Puede ser conocimiento poético, puede ser conocimiento religioso, y puede ser valioso incluso hasta cierto sentido, pero no es ciencia. La ciencia se empieza a separar de alguna manera de la metafísica, ni hablar de la teología. Y tercero, la abstracción indica algo puramente racional. El conocimiento abstractivo, entonces, es un conocimiento no de lo real, sino que es un conocimiento que se forma por la actividad de la inteligencia creando conceptos, creando lenguajes, creando ficciones, que pueden, esas ficciones, ser más o menos útiles para nombrar, para sistematizar la realidad, pero no tienen un fundamento real, simplemente son útiles. Son un instrumento. Entonces, en la medida en que son un instrumento, son una ficción, un invento, como decíamos recién, un fictum. Y lo que es importante es una mera generalización. Y es un poco la idea que hoy por hoy conservamos en el uso vulgar, si se quiere, del término abstracción, ¿no? Una persona que habla muy en abstracto es una persona que no se compromete con la realidad, con lo concreto, ¿no? Porque la realidad es lo concreto, ¿no? Y ahí, obviamente, faltan muchísimos años, pero uno ya va viendo
las líneas en las cuales puede desembocar un pensamiento de tal manera, ¿no? El positivismo, la idea justamente positivista de que las ciencias son solamente las que tienen que ver con caracteres medibles, cuantificables, ¿no? Y que obviamente todo lo que no puede ser ni medido ni cuantificado no es ciencia. Bien, bueno, esto es todo con respecto a Guillermo de Ockham. Les agradezco desde ya la atención y, como les digo, o les decía más temprano, ya están disponibles los textos, los dejé la semana pasada en el aula virtual por si alguno los quería fotocopiar para leerlos en físico, y viendo que venía un fin de semana largo, no fue, creo que no fue mala idea. Agradezco, creo que fue Armando el que hizo la sugerencia, creo que fue muy apropiada. Y le estoy entonces dejando este video y para el día jueves va a estar habilitado el cuestionario que va a incluir la temática de Juan Duns Scoto y de Guillermo de Ockham. Van a estar ambas en el mismo cuestionario. Para resolver el cuestionario van a tener todo el día, entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche. También van a tener 2 intentos para hacerlo, así que, bueno, eso sería todo. Quiero agradecerles especialmente, ha sido un año muy particular con respecto al dictado de esta materia. Les agradezco la paciencia con respecto a este tema de los videos. Les pido disculpas por los primeros 2 que me salieron muy malos con respecto al audio, creo que ahora han mejorado un poco. Pero bueno, les agradezco realmente el interés que han mostrado por la materia, por el compromiso y demás. Y bueno, les agradezco obviamente, les auguro lo mejor para la segunda mitad del año y espero que nos veamos presencialmente para la mesa de examen. Y para consultas presenciales, porque realmente algo probablemente lo más duro de todo este proceso también de la cuarentena ha sido no tener las posibilidades de las clases en vivo. Y en lo que es la filosofía, para mí se pierde muchísimo al no tener la posibilidad de discutir con respecto a los textos, ¿no? De poder tener esa ida y vuelta que realmente es lo que nos entusiasma a nosotros, por lo menos a la cátedra de medieval, realmente nos entusiasma muchísimo. Bueno, nada más, les agradezco, este es el último video, así que nos veremos a los que quieran en clase de consulta el miércoles y esperemos vernos pronto en la vida real. En este caso sí, concreta, individual y sensible, cara a cara, digamos, y no a través de los medios digitales. Les dejo un gran saludo.